población peruana, justamente la parte 2, en la cual vamos a hablar sobre la pirámide poblacional que San Marcos nos da en examen de admisión para interpretar. Vamos a tratar de aprender a interpretar pirámides y ver algunas características de la migración, ¿ya? Bueno, tú ya sabes, creo que ya sabes, que la San Marcos cuando te pregunta la causa y la consecuencia, ¿no? O sea, no te va a preguntar cuál es el departamento más poblado, el menos poblado, la ciudad más poblada, la ciudad más densa, no, te va a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué tal departamento es muy poblado? ¿Por qué esta ciudad es más densa? ¿Por qué la tasa de crecimiento en el Perú está bajando? ¿Cuál es la causa? ¿Qué consecuencias va a traer eso, no? Entonces hay que concentrarnos en esa parte, ¿ya? Bueno, en la parte 2, vamos a ver las características de la población urbana y de la población rural, ¿no? Y también vamos a ver la migración y las pirámides, ¿no? Son preguntas que San Marcos ha hecho en repetidos exámenes, ¿ya? Ajá, todo eso. Es bastante, así es que manda tus dudas sobre el tema que estamos hablando por el chat, ¿ya? Bueno, ¿qué características presenta la población? Bueno, si yo quiero saber cómo es mi población, tengo que acudir al INEI y pedir la información sobre los censos, ¿no? Los censos, bueno, tú ya sabes, nos da una radiografía de cómo es la población de un lugar, ¿no? Cuántos son, a qué se dedican, si hay más mujeres, más varones, qué características tiene, ¿ya? Bueno, según el último censo realizado en el año 2017, nos dice que de cada 100 peruanos, 79, casi todos, 80 prácticamente, vivimos en ciudades, ¿no? La mayoría de la población peruana es población urbana, quiere decir que vivimos en ciudades, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si vivo en ciudad? Porque obviamente las construcciones tienden a tener varios pisos, ¿no? ¿No? Así, crecimiento vertical se dice, tienen varios pisos, ¿ves? Son zonas de gran comercio, son zonas donde la mayoría de la gente se dedica a la industria, al comercio, por ejemplo, ¿no? Tal vez tú eres urbano, tú vives en ciudad. La mayoría de la población peruana nos dice, tenemos una edad promedio, ¿no? El promedio de la población peruana es 32 años, ¿no? Lo que da a entender que somos un país adulto, ¿no? Por años, entre los más viejos y los más jovencitos, el promedio sale 32 años, nos dice el INEI. Antes era 28, ahora son 32 años. Quiere decir que el Perú se está volviendo un país adulto, ¿no? Otra característica es que hay un poquitín, un pelín más de mujeres que varones, ¿no? Los varones son aproximadamente, de cada 100 peruanos, 49 son varones y 51 son mujeres. O sea, la diferencia es mínima, ¿no? Un pelín, pues te digo, un pelín, ¿ya? Y debido a la situación económica, ¿no? Que en muchos lugares todavía la calidad de vida es baja, no hay empleo, hay migración, ¿no? Si bien la migración hoy día, en los últimos años, desde 2017, se ve más que nada migración externa, están llegando venezolanos con fuerza al Perú, ¿no? Obviamente uno entiende la situación política y económica también ahí en Venezuela. La migración, así como hoy día es externa, porque vienen de otros países, también ha habido migración interna, ¿no? Y esa es la que más ha influenciado en nuestras características, la llamada migración interna, que se da desde 1940 hasta 1980 aproximadamente. Ahí se da la época más fuerte de migración interna, ¿no? Es la época en la cual nuestros padres o nuestros abuelos viajaron de la selva, de la sierra, hacia la costa principalmente, ¿no? Generando esto que la semana pasada vieron, esta palabra llamada la litoralización. El día de hoy también, ¿no? Tal vez tú tienes un familiar, un primo, una prima, un tío que ha viajado del interior del Perú, ¿no? Hacia tu ciudad, hacia donde tú vives. O sea, todavía hay migración interna, pero con menor fuerza, ¿no? Entonces, la migración tanto interna que se vivió con fuerza en el Perú de 1940, 1980, y la migración externa que tenemos en los últimos años,
influye en nuestras características poblacionales, ¿ya? Entonces vamos a hablar de todo eso un poquitín. Distribución de la población según su residencia. Ya está. Según su residencia, la población, nos dice el INEI, se van a dividir en población urbana y en población rural. ¿Ya? Así de simple. ¿Cómo me doy cuenta si soy población urbana y soy población rural? ¿No? Bueno, hay varios indicadores. Uno que toma el INEI es la cantidad de viviendas, ¿no? O sea, si donde yo vivo hay más de 100 viviendas juntas, ¿no? Entonces se dirá que es población urbana. Entonces, eso es fácil de darme cuenta. Subo a lo alto de mi azotea, al techo de mi casa, y me pongo a ver a mi alrededor, ¿no? Y si donde yo vivo hay más de 100 casitas juntas, ¿no? Juntas, diré que es población urbana, ¿ya? La población urbana también se considera parte del número de viviendas. Otro criterio que toma el INEI es, por ejemplo, que generalmente se considera población urbana a los que viven en capital de distrito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ser capital, por tener el rango de capital, ya me consideran población urbana, ¿ya? Entonces, el INEI considera un criterio el número de viviendas, otro dice, ¿no? Si hubiera el caso, ¿no? De que tú subes a tu azotea y cuentas, si no hay 100 casitas juntas, pero tienes el título de donde tú vives, hay el título de capital, ya por tener título de capital, ya eres urbano, ¿ya? Ahora, y los rurales serán todo lo contrario, ¿no? Aquellos donde hay menos de 100 viviendas juntas, hay menos de 100 viviendas, ¿no? Entonces me paro en lo alto de mi casa y cuento, y apenas llegamos a 50 casitas, 10 casitas juntas, entonces somos rurales. Rural significa gente del campo que se dedica a la agricultura, a la minería, a la caza, a la tala, a la ganadería, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta torta en la cual vemos que la población urbana, ¿ve? Es lo que vimos en ciudad, así, ¿no? En ciudad, en capital de distrito, provincia, departamento, somos el 79%. Este porcentaje ha ido aumentando, ¿ya? Según el último censo, la población urbana ha aumentado. Antes éramos el 75%, en el 2007. Para el 2017 somos 79%, o sea, la población urbana tiende a subir. Y eso tiene lógica, ¿no? Que debido a la migración, pues a la migración, todavía, como estaba comentando, hay jovencitos, señoritas que están viajando desde la sierra, desde la selva, de la zona rural de la sierra a la selva, a las ciudades por trabajo, por educación, ¿no? Hace que la población urbana siga creciendo, siga creciendo. La tendencia es esa. Si mañana no hubiera censo, nos daríamos cuenta que la población urbana va a seguir subiendo. Ahora, ¿quién está perdiendo? La población rural. Los jóvenes del campo, los jóvenes de la sierra, los jóvenes de la selva están migrando hacia las ciudades. Por eso es que la población rural, censo tras censo, está bajando. En la época de nuestras abuelas, en 1940, cuando eran jovencitas, la población rural era el 65%. Mira lo que es hoy día, ¿no? 20%. La tendencia es que va a bajar. Mientras que el campo no se desarrolle, no haya buenas oportunidades de vida, no hay buen nivel educativo, los jóvenes, las chicas, van a empezar a viajar hacia las ciudades, a forjarse un mejor futuro, a conseguir un mejor trabajo, ¿no? Esas son las características de nuestra población. La tendencia, la población urbana va a seguir subiendo, la población rural va a seguir bajando, ¿ya? Entonces, población urbana, ¿no? Son aquellos, bueno, claro, hay más de 100 viviendas juntas, pero si hablamos de habitantes, ¿no? Más de 2000. Las viviendas son concentradas, o sea, concentradas son juntas, ¿no? Así como acá ves, ¿ves? Juntas, ¿ya? Y verticales, o sea, tiende a tener varios pisos, ¿no? Vertical, así como estos edificios, ¿ves? ¿Ve? Varios pisos, 8 pisos, una casita de 3 pisos, una casita de 4 pisos, 2 pisos. Tienen crecimiento vertical. Como hay tanta gente y la ciudad
el territorio no crece, ¿no? El territorio es el mismo, pero la gente sigue llegando en mayor cantidad, entonces hay que tener donde vivir. Entonces, ¿qué hacen? Las casas se empiezan a construir más pisos para alquilarlos o para darle, el papá le da un piso al hijo, ¿no? Y así. Por eso que las casas van creciendo hacia arriba. ¿Ya? Y ya cuando no hay donde más vivir, ya los cerros empiezan a ser poblados, los desiertos empiezan a ser poblados, por la necesidad de buscar un lugar para vivir cerca de las grandes ciudades. Predominan las actividades terciarias. Las actividades terciarias son el comercio, ¿no? El comercio. Por eso que aquí abundan los comerciantes, ya sea formales, esos que tienen su tienda, pagan impuestos, las bodegas, las boticas, o el comercio informal, ¿no? Ambulatorio, los ambulantes que decimos. También están la fábrica, la industria, como dice por aquí, por ejemplo, Eliana, las industrias, cualquier industria, industria textil, industria farmacéutica, industria naviera, por ejemplo, en el Callao hay industria naviera, ¿no? Por ejemplo, industria alimentaria o alimenticia, que le dicen, ¿ya? Y también van a estar los servicios, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo que es los profesionales, ¿no? Donde la mayoría de la gente tiene una profesión, los médicos, los abogados, los ingenieros, los odontólogos. Aquí están también los bancos generalmente, ¿no? ¿Ya? O sea, eso se refiere a actividades terciarias. Entonces, la mayoría de la gente se va a dedicar a esta actividad, comercio, industria y servicios, ¿ya? Entonces, si tu papá, por ejemplo, se dedica, es profesor, servicio, es propio de actividad terciaria. Si tu papá tiene un comercio, no es comerciante, ¿no? Actividad terciaria, ¿ya? Muy bien. La población urbana se va a caracterizar como viven en ciudad por tener una baja natalidad. Tienden a tener pocos hijos, ¿ya? Las mujeres tienden a tener pocos hijos, ¿no? Baja fecundidad. Y la mortalidad también es baja debido a que hay buenos servicios, ¿no? Agua, luz, desagüe, hay más fácil el acceso a servicios de salud, por ejemplo. Eso hace que tengan baja natalidad, baja fecundidad y baja mortalidad. Otra característica es que ellos son muy poblados, ¿no? Tienen mucha población absoluta. Día que pasa, su población absoluta aumenta. Producto de la migración, cada vez tienen más gente. Y eso hace que sean más densos. Su población relativa es muy alta, ¿no? Por eso que si tú vives en una ciudad y vas a cruzar la pista, ¿no? Cuando el semáforo cambia a verde, tú no puedes ir distraído mirando al cielo, cómo vuelan las palomitas, o mirando al suelo, cómo caminan las hormigas, ¿no? O mirando tu celular. ¿Por qué? Porque si tú caminas, cruzas la pista, te puedes chocar con otra persona que viene al frente, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hay mucha población, se concentra mucha población en las ciudades, ¿ya? Entonces, las ciudades tienen también una alta población relativa. Ahora, su tasa de crecimiento tiende a ser baja. La tasa de crecimiento tiende a ser baja, claro, ¿no? Esto es más notorio en las ciudades, ¿ya? Muy bien. Mucha gente viene a las ciudades buscando trabajo, ¿no? Por eso que hay abundancia de mano de obra, ¿ya? Por eso uno dice, ¿por qué el salario es tan bajo, no? ¿Por qué el salario mínimo, que es 930, es tan bajo, ¿no? ¿Por qué no lo suben a 1500? Es que hay sobreoferta de mano de obra. Hay tanta gente que migra, ¿no? Y quiere buscar empleo, que si yo soy un empleador, bueno, digo, necesito un operario, ¿no? Por ejemplo, para limpieza, se presentarán 10 candidatos. Entonces, hay una sobreoferta de mano de obra. Y eso hace que yo como empleador aproveche y le quiera bajar siempre el salario. Si la mano de obra fuera escasa, si hubieran pocos trabajadores, le tendrías que pagar más, ¿no? Para que trabaje para ti, porque muchos van a querer contratarlo. Entonces, el exceso de mano de obra también hace que los salarios sean bajos. Esa es otra explicación. Llegan muchos inmigrantes, claro, ¿no? Mucha gente quiere vivir en las ciudades, día tras día llegan gentes de otros lugares. Otra característica de la población urbana es que son heterogéneos, ¿ya? Son heterogéneos.
¿Qué significa eso? Que socialmente o culturalmente no tienen las mismas características, ¿ya? O sea, como no todos han nacido ahí, sino hay gente que ha llegado de otros lugares, ¿no? Tienen diferentes costumbres, ¿no? Y eso nos damos cuenta, los que vivimos en ciudad, bueno, no, antes nos dábamos cuenta, antes de la pandemia, porque generalmente los que vivimos por los conos, ¿no? Se publicitaba, ¿no? Concierto de Grupo 5, concierto de la Pastorcita Guaracina, concierto, pues, de Flor de los Andes, ¿no? O sea, en ciudad se veía que habían actividades que eran diferentes lugares del Perú. Entonces, ¿por qué se hacía eso? Porque en una ciudad no todos los que viven son de la misma ciudad, ¿no? Hay gente que han migrado de otros lugares. O también eso se nota cuando hay las ferias, ¿no? Las ferias gastronómicas, ¿no? Entonces, si yo soy de Lima, por ejemplo, la causa es propia de acá, ¿no? Pero luego uno ve, por ejemplo, aparte de la causa, ve, por ejemplo, el rocoto relleno, ¿no? Que es propio de Arequipa. Pero si yo estoy en Lima, ¿por qué hay rocoto relleno, no? Si estoy de Arequipa, porque hay gente que ha migrado de Arequipa a Lima y entonces también participa con sus costumbres, ¿no? El ponche de maní con leche, por ejemplo, dice, por ejemplo, Alexander, ¿no? O por ejemplo, la sopa seca, ¿no? Que es de Chincha, por ejemplo, ¿no? Que hacen en la ciudad de Lima, si es de Chincha, ¿por qué? Porque hay gente chinchana que ha migrado, ¿no? Entonces, cuando uno va a las ferias gastronómicas, ahí se da cuenta, ¿no? Que en tu ciudad hay gente de diferentes lugares, ¿no? Puesto que sus comidas también están ahí representando, ¿ya? Entonces, la población urbana, la tendencia tiende a crecer. ¿Por qué? Producto de la migración. Están llegando muchas personas de otros lugares y eso hace que continuamente su población suba. Alta población absoluta, alta población relativa, baja tasa de natalidad, baja tasa de mortalidad y baja tasa de crecimiento, ¿ya? Las viviendas tienden a ser juntas, concentradas y con crecimiento vertical hacia arriba, ¿no? Socialmente son heterogéneos, tienen diferentes costumbres, diferentes costumbres, ¿ya? Costumbres. ¿Por qué? Porque no todos son del mismo lugar, ¿no? Porque han migrado y por lo tanto tienen diferentes costumbres, ¿ya? Se dedican a actividades terciarias principalmente, ¿no? También puede haber un pequeño grupo que se dedica a la actividad primaria, a la agricultura, a la ganadería, pero lo que predomina es la actividad terciaria, ¿ya? Muy bien. Eso es para la población urbana, ¿ya? Para los que vivimos en ciudad, en aquellos lugares donde hay más de 100 casitas juntas, más de 100 casitas juntas, por si acaso. La población urbana también se caracteriza porque hay una buena concentración, es población joven, se dice. Quiere decir que hay personas de corta edad, ¿no? 12 años, 15 años, 16 años, jóvenes, ¿ya? Muy bien, eso es para la población urbana. ¿Listo? No sé si quieres tomarle una captura para que apuntes eso, lo que coloqué ahí con rojo. Te doy 5 segundos. Listo. Ahora vamos con la población rural, ¿no? La población rural. Y ya sabemos que la población rural es aquella población que está disminuyendo y que se va a caracterizar porque son lugares donde las viviendas están dispersas, o sea, están muy lejos una de otras, ¿no? Y no llegan a tener más de 100 casitas juntas, ¿no? Acá la vivienda está dispersa. ¿Por qué están separadas las viviendas? Por las chacras. Entonces, cada casa tiene su chacrita y ahí hace su agricultura y la otra casa está lejana, ¿ya? Esa es población rural o la gente del campo, porque se dedican a actividades primarias. Agricultura, agro es agricultura, y pecuaria, ganadería, son su principal fuente de ingreso económico, ¿ya? Agricultura y ganadería. Pero acá también está la tala, ¿no? Primaria también es la tala, la minería, la pesca, ¿ya? Predominan actividades primarias. La mayoría se dedica a la agricultura y a la ganadería. Sus viviendas son viviendas dispersas, o sea, separadas, ¿verdad? Por los campos de cultivo y generalmente son de un solo piso. Puede haber una casa que tenga 2 pisos, hasta 3 pisos, pero la mayoría de las casitas son de un solo piso, ¿no?
pueden ser hechos de diferente material, ¿no? Por ejemplo, aquí esta casita es hecha de adobe, con techo a dos aguas. Si yo me voy a algunos lugares de Puno, Puno Alto, ¿no? Voy a ver casitas hechas de lajas de piedra, por ejemplo, ¿no? Con techo también a dos aguas. Entonces, ya el material puede variar, pero lo común es que las casitas son generalmente de crecimiento horizontal, de un solo piso, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza? Por tener baja población absoluta. Cada día se queda con menos gente, producto de la migración, que se van, los más jovencitos se van a las ciudades a trabajar. Eso hace que su población relativa sea muy baja, ¿no? Por eso que las zonas del campo generalmente están despobladas, están prácticamente abandonadas, hay muy poca población. Se van a caracterizar también por tener una alta tasa de natalidad, ¿no? En la zona rural, donde la gente dedica a la agricultura, a la ganadería, es necesario tener hijos, ¿no? No es una obligación, pero sí te ayuda mucho tener hijos, porque los hijos te van a ayudar en las labores, ¿no? Acá se ve este chiquito, ¿ve? Ya cuando tendrá 5 añitos, algo así, por acá se ve algún jovencito más, ya están con mamá, con papá, yendo a la chacra, aprendiendo sobre la siembra, ¿no? También ya a partir de los 7 años los varoncitos empiezan a ir a la puna, a llevar el ganado, a pastear. Entonces, por eso es que en las poblaciones rurales la tendencia a tener hijos es muy común, es muy frecuente. Eso también hace que tengan una alta tasa de fecundidad, ¿no? Las mujeres tienen que tener muchos hijos, por eso que la mujer del campo realmente tiene 5 hijos, 6 hijos, ¿no? También tiene una alta tasa de mortalidad. Es muy difícil que en la zona rural, tú encuentres un hospital o una clínica. Una posta puede ser, ¿no? Una posta donde te den los primeros auxilios, pero una clínica y un hospital, no, eso están en las grandes ciudades, ¿no? Por eso se dice que si una persona sufre, por ejemplo, un accidente, ¿no? Cuando está trabajando, está tratando de arar la tierra, o el toro lo aplasta, el caballo lo aplasta, entonces la probabilidad de que salve su vida es muy poca, ¿no? Hay una alta tasa de mortalidad. Hay una alta tasa de crecimiento. Generalmente la población tiende a aumentar más, en el caso del Perú, en la zona rural. Por este hecho de la necesidad de tener hijos, ¿ya? Y la esperanza de vida es baja, aunque no lo creas, tiene baja esperanza de vida, ¿no? Tú dirás, pero yo tengo a mi abuelito que es de la sierra, es agricultor, es ganadero y tiene 80 años, 85 años, está bien parado, está lúcido, ¿no? Corre, ¿no? En cambio, un viejito de la ciudad generalmente está ya con Parkinson, está en su silla de ruedas, no puede caminar bien, ¿no? Claro, pero esos son casos aislados. Lina Hino dice, generalmente en la zona rural, debido al esfuerzo de la actividad agrícola y ganadera, el cuerpo se desgasta rápido, ¿no? Y su esperanza de vida tiende a ser baja. Entonces, ellos han dicho que aproximadamente la diferencia de esperanza de vida entre alguien de la ciudad y alguien del campo es generalmente 10 años, ¿no? O sea, si la diferencia son 10 años, ¿no? Aproximadamente, ¿ya? Tiene una alta emigración, quiere decir que los jóvenes, ¿no? Que están en edad de trabajar, ¿no? Ya sea varón o mujer, se van, emigran, salen, ¿no? Se van a las grandes ciudades a trabajar. Eso hace que escasee mano de obra. Producto de la migración que está generando el campo, la zona rural, producto de que los jóvenes están yendo del campo, están yendo a las ciudades a trabajar, aquí está faltando mano de obra. Y eso está haciendo que muchas tierras agrícolas no se estén trabajando, ¿no? Están quedando improductivas, no lo están trabajando, ¿ya? Y hay un predominio de población adulta, ¿no? Si uno va al campo, va a ver que las personas son generalmente gente mayor, ¿ves? ¿Dónde están los jóvenes de 16 años, 18 años? Ya se fueron. ¿A dónde se han ido? A las ciudades a trabajar, ¿no? A forjarse un mejor destino. Y de ahí mandan plata para los papás, para los hermanos que se han quedado en el campo. Por eso que cuando uno va a los pueblitos, esos pueblitos bien alejados de las ciudades, a la zona rural, la mayoría de la gente es mayor, ¿no? 50, 60. Uno los domingos, que es los días de descanso,
Manso va a las plazas y vamos a ver que en las bancas de las plazas generalmente están gente muy mayor, pues se dice que predomina población adulta. También hay población joven, niñitos, ¿no? El niño todavía va a quedarse porque no puede migrar, ¿no? Es muy jovencito, muy pequeño, pero población adulta tiende a aumentar, ¿ya? Claro. Generalmente cuando una persona migra a otro lugar buscando trabajo, migran hasta 40 años, ¿no? De 40 años hacia abajo, hasta los 15 años, ellos migran hacia las ciudades buscando trabajo. De 40 hacia arriba es más difícil que te contraten por la edad, ¿no? Es más difícil que te contraten, por eso que ellos se quedan en la zona rural y eso hace que se vayan envejeciendo. La población rural se caracteriza por ser una población envejecida, predomina gente adulta a anciana, ¿ya? Ahí está, ¿no? La emigración, o sea, que se vayan los jóvenes del campo, ocasiona el abandono de tierras y el envejecimiento demográfico, el envejecimiento poblacional, ¿ya? Entonces tú ya te has dado cuenta qué tipo de población eres, ¿no? O eres urbano o eres rural. Yo me imagino que si estás recibiendo clases virtuales, estás usando el internet, la mayoría de ustedes deben ser población urbana, ¿no? Porque en la zona rural como que es bien difícil que llegue el internet, ¿no? Entonces, por ahí podría deducir que de los 100 estudiantes que son, el 70-80% debe ser población urbana, ¿no? Vive en ciudad. ¿Ya? Muy bien, si quieres copiar eso de acá, de color rojito, te lo dejo ahí 5 segundos. ¿Ya? Entonces, hemos visto las diferencias entre población urbana y población rural, ¿no? Entonces, ya sabes, ¿ya? No vayas a pensar que si yo vivo, por ejemplo, en la ciudad de Huaraz, por estar en la sierra, soy rural, no. Es ciudad de Huaraz, como tiene el rango de ciudad y Huaraz es capital de Ancash, será zona urbana, ¿ya? Algunos creen que urbanos son todos los de la costa y los de la sierra, la selva son todos rurales, no, no es así, ¿ya? Ya sabes que urbanos son aquellos que tienen más de 100 viviendas juntas y aquellos que son capitales, que son ciudades. Y rural será lo contrario, ¿no? Aquellos que tienen menos de 100 viviendas juntas, ¿ya? Continuamos. Por aquí tenemos cómo la población urbana y rural ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿no? Ahí está la población rural, ¿no? Las viviendas, ¿ve? A techo de 2 aguas, el material muy simple, y las ciudades con su crecimiento vertical, sus grandes edificios, y cuando ya falta espacio, empiezan a poblar los cerros, ¿no? Hasta los desiertos, ¿ya? Ahí se ve la población urbana, ¿ve? Para el 2007 y la población urbana para el 2017, ¿no? Esto nos confirma lo que les había dicho, que la población urbana tiende a aumentar siempre. Desde la década del 60, la población urbana, la que vivimos en ciudad, es mayor. En cambio, la población rural ha ido disminuyendo, ¿eh? En el 2007 era 27% y en el 2007 20%. ¿Por qué disminuye la población rural? Por la migración. Se van, emigran, se van los jóvenes, los en edad de trabajar, se van. ¿Por qué aumenta la población urbana? Porque llegan muchos inmigrantes, llegan gente de otro lugar, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Listo? Continuamos. Acá dice, ¿no? La tendencia que registra la población urbana en el Perú es de incremento permanente. Claro, año tras año la población en ciudad va a seguir aumentando. En cambio, la población rural registra una disminución. Bien, hemos hablado del que se va, el emigrante, y hemos hablado del que llega a las ciudades, el llamado inmigrante. Entonces, estos términos de emigrante, inmigrante, son términos que se utilizan mucho en la migración. ¿Qué es la migración? La migración es el desplazamiento de la población a otro lugar, con fines de residencia.
con fines de residencia, o sea, con fines de quedarte a vivir, por lo menos por un tiempo, ¿ya? Un tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo vivo aquí en el distrito de San Juan de Lurigancho, que es un distrito de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a vivir al distrito de Los Olivos, que también queda acá en la ciudad de Lima, como me estoy yendo a otro lugar, de San Juan de Lurigancho, me estoy yendo a Los Olivos, me estoy yendo a vivir, residencia es irte a vivir a Los Olivos, entonces habré hecho migración. Migración es cuando tú te vas de un lugar a otro con fines de residencia, ¿ya? Con fines de irte a vivir, ya sea porque en ese otro lugar vas a estudiar, vas a trabajar, etcétera, ¿no? Si yo, por ejemplo, que vivo en el distrito de San Juan del Lurigancho, yo vivo en la urbanización Inca Mancocap, digamos, ¿no? Y me voy a vivir a la urbanización de Zárate, que está en el mismo San Juan del Lurigancho. ¿He hecho migración? No, no he hecho migración. ¿Pero por qué no? Dirán ustedes, si usted vive en la urbanización de Inca Mancocapa y se ha ido a vivir a la urbanización de Zárate, se ha ido a vivir a otro lugar, ¿por qué no ha hecho migración? Porque ambas urbanizaciones son del mismo distrito. La migración tiene dos requisitos. Primero, migración, desplazamiento de la población de un lugar a otro con fines de residencia, ¿no? Y que cambies de límite distrital, provincial o departamental. Mínimo tienes que cambiar de distrito. Yo, en el segundo ejemplo que te puse, vivo en la urbanización Inca Mancocapa y me he ido a vivir a la urbanización Zárate, pero ambas urbanizaciones son del mismo distrito, por lo tanto, no he cambiado de distrito, entonces no he hecho migración, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, yo vivo en Huancayo, que queda en Junín, y me voy a Jauja, que también queda en Junín, me voy a Jauja a vivir, ahí sí, ¿no? He hecho migración, porque estoy cambiando de lugares, ¿no? Son del mismo departamento, sí, pero estoy cambiando de lugares, ¿ya? Yo vivo en Puno y me vengo a vivir a Lima. ¿He hecho migración? Sí, he cambiado de departamento, ¿no? Yo vivo en Lima y me voy a vivir a Estados Unidos. ¿He hecho migración? Sí, porque he cambiado de país, ¿sí? Entonces, siempre cuando hablamos de migración, hablamos de que te vas a vivir a otro lugar, te vas a vivir a otro lugar, ya sea por trabajo, ya sea por estudio, etcétera. Pero mínimamente tienes que haber cambiado de distrito. ¿Qué pasa con los turistas? Ya, yo soy de la ciudad de Lima y me voy a Estados Unidos, ¿no? Porque yo quiero conocer, por ejemplo, Disneylandia, ¿no? ¿Ya? Entonces me voy por turistas, saco mi visa, hago turismo 15 días. ¿He hecho migración? No, porque yo estoy yendo a Estados Unidos por turismo, para recorrer Disneylandia. No me estoy yendo a vivir allá, no me estoy yendo a trabajar allá, no me estoy yendo a estudiar allá. Solamente estoy haciendo turismo. Entonces los turistas no se consideran no han hecho migración. Si yo vivo en la ciudad de Cusco, ¿no? Y veo que en mi plaza hay extranjeros, canadienses, coreanos, chinos, chilenos, ellos han hecho migración, no, porque ellos no están yendo a Cusco a quedarse a vivir ahí, solamente han ido a ver Machu Picchu, a Sacsayhuamán, conocer la cultura cusqueña, su historia. Ellos solamente son turistas, nada más, ¿ya? Por si acaso. Ajá. Muy bien. Entonces, ya sabes, migración es aquel que se va a vivir a otro lugar, pero mínimamente tiene que cambiar de distrito, ¿no? Mínimamente tiene que cambiar de distrito, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no? Un poblador que ha nacido en Huancavelica, o sea, es huancavelicano, pero que hoy día vive en Lima, como ya cambió, vivía en Huancavelica y ahora está viviendo en Lima, él sí ha hecho migración, porque ahora está viviendo en Lima, ¿ya? Muy bien, la migración puede ser de tres tipos. La migración puede ser temporal o permanente, ¿ya? La migración puede ser temporal o permanente, ¿no? Ya, ponte que yo me he ido a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Como yo manejo el inglés, me he ido a trabajar ahí
a Estados Unidos, ¿ya? Y ya estoy viviendo y trabajando en Estados Unidos 8 años. Por lo tanto, me llamarán migrante permanente, ¿no? Seré migrante permanente. Para que tú seas considerado migrante permanente, el requisito es 5 años, estar en ese lugar, ¿ya? Ajá, 5 años. Como ya llevo 8 años, soy migrante permanente, ¿verdad? Ahora, yo me he ido a Brasil, como manejo, soy políglota, manejo el inglés, el portugués, me he ido a Brasil, ¿no? A estudiar una maestría a Brasil. Y mi maestría está durando mucho tiempo, ¿no? Entonces, voy 3 años llevando la maestría en Brasil. Como yo he ido a vivir a Brasil y ya llego 3 años, soy migrante temporal. Entonces, el requisito es 5 años, ¿no? O sea, a ver, migración, según duración, ¿ya? Temporal, aquel que es menos de 5 años, ¿no? El caso de que me fui a Brasil por mi maestría de 3 años, ya. Seré migrante de tipo temporal porque todavía llevo 3 años, ¿ya? Ya está. Y seré permanente si llevo 5 años, 5 años a más. ¿Listo? Ahora, no importa si me caso o no me caso, no importa. La cosa es el tiempo, ¿no? Alguien preguntaba, ¿no? Si te casas con alguien de ahí, no, igual. Si te casas con alguien de ahí, lo máximo que vas a tener es la ciudadanía, ¿no? Pero si hablamos de que eres migrante temporal o permanente, el tiempo es lo que manda. No importa tu estado civil, ¿ya? Ahora, hay también según su naturaleza. Según su naturaleza es, o sea, ¿por qué migras? ¿Por qué migras, no? Puede ser voluntaria y puede ser forzada. Forzada. La migración forzada se habla cuando hay guerras, por ejemplo, y una guerra amenaza tu vida, ¿no? Puede ser por persecución política, religiosa, étnica, ¿no? Etcétera, ¿ya? Esa es forzada. Cuando te exilian, esa es forzada, pues porque por algo te están exiliando, ya sea por tu ideología, por tu religión, por tu color de piel, etcétera, ¿no? Entonces, si yo migro a Estados Unidos porque quiero vivir en Estados Unidos, siempre he querido ser norteamericana, me pinto el pelo de amarillo, me pongo lentes de contacto, hablo el inglés, ¿no? O sea, ya, es porque yo quiero vivir en Estados Unidos, entonces es migración voluntaria, ¿no? Si yo me voy a vivir a Italia porque quiero un mejor nivel de vida, estar en el primer mundo, entonces era migración voluntaria, ¿no? ¿Cuándo es forzada? Cuando hay guerras, ¿no? Cuando hay persecución política, religiosa, étnica, ¿ya? Y la otra migración es según su destino, ¿no? Según su destino, según su destino. Puede ser interna, o sea, dentro de tu país, por ejemplo, el abuelito, ¿no? Tu abuelito que nació en Huancavelica, pero que migró a Lima, él ha cambiado de un lugar de residencia, pero dentro de su propio país, dentro del Perú, entonces migración interna, ¿ya? Y tenemos la otra que es la migración externa, ¿no? La migración externa, fuera del país. Cuando te vas a otro país a vivir. Es lo que hoy están haciendo los venezolanos, ¿no? Si por tu ciudad, donde tú vives, hay venezolanos, ellos han hecho migración externa, ¿no? Ellos eran de Venezuela y ahora están en otro país, están en Perú, por ejemplo, ¿no? Si tú que vives en Huancayo, tú que vives en Iquito, tú que vives en Piura, en Juliaca, te vas a vivir a Bolivia, te vas a vivir a Chile, te vas a vivir, no sé, a España, ¿no? Habrás hecho migración externa, ¿ya? Por si acaso.
Kennedy dice que al frente de su casa hay migrantes externos. Muy bien. Ya, entonces, estas son las migraciones. Sí, a ver, si quieres, cópialo esto de acá, 5 segundos, porque de ahí lo voy a borrar, ¿ya? Entonces, no te olvides, la migración es el desplazamiento de la población de un lugar a otro con fines de residencia, ¿no? Y un requisito mínimo es que cambies de distrito, ¿ya? Puede ser temporal o permanente, puede ser voluntaria o forzada, puede ser interna o externa. El término de emigración o emigrante es un término que se aplica para la persona que sale, para el que sale, ¿no? Para el que sale, ¿ya? Para el que sale, puede decir ahí salida, ¿no? Y el término inmigrante para la persona que llega o ingresa a un lugar que no es el suyo, ¿no? Por eso que los venezolanos, que hay aquí, por ejemplo, frente a la casa de Kenneth, hay venezolanos, ¿no? Ya, entonces, ¿ellos qué son? Son inmigrantes, ¿no? Porque son personas que han llegado de otro lugar, que han ingresado al Perú de otro lugar. Ellos son inmigrantes. ¿Han hecho migración? Sí, pero se les considera inmigrantes, ¿no? Porque han ingresado, han llegado a otro lugar, ¿no? Y ellos cuando se fueron de su país, cuando salieron de Venezuela, fueron emigrantes. Entonces, aquel venezolano que salió de su país, emigrante. Aquel venezolano que llegó a tu ciudad, frente a tu casa, está alquilando un cuarto ahí en tu casa, él será inmigrante. Inmigrante, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si yo que vivo en Lima, me voy a vivir a Puno, cuando salga de Lima, ¿qué seré? ¿Emigrante o inmigrante? Seré emigrante. Cuando yo salga de Lima, seré emigrante. Cuando yo llegue a la ciudad de Puno, ¿no? Seré inmigrante. Claro que sí. ¿Ya? No te olvides. Listo. Muy bien. Según la dirección, ya sabemos que la migración puede ser interna dentro de tu país o externa hacia otro país, ¿verdad? Ahora, en el caso de examen de admisión, la San Marcos siempre ha preguntado migración interna, tanto la San Marcos, la Villarreal, la Callao, la Cantuta, la Villa, ¿no? Siempre pregunta migración interna. La externa no interesa en examen de admisión, si bien es importante porque para nosotros que tenemos familiares en otro país, ¿no? En Venezuela, en Chile, en España, nuestros papás, un tío por ahí. Para examen de admisión, la que te preguntan más es la migración interna, ¿ya? La que se ha hecho y se está dando en nuestro país todavía. Por eso es que en esta nos vamos a centrar en migración interna, ¿ok? Bien, la migración interna siempre ha habido en el Perú y siempre va a haber personas que va a querer cambiar a otra ciudad, a un lugar con mejores condiciones de vida. Siempre va a haber migración interna. Pero la migración interna se dio con fuerza entre la década de 1940 a 1980. Ahí se dieron las grandes oleadas, se dice, ¿no? Porque se desplazaron miles de personas por diferentes causas, pero se dio desde la década del 40 a la década del 80. Hoy día también hay migración interna, pero con menor fuerza, ya perdió la fuerza. La época más fuerte se dio de entre 40 al 80, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, si la migración interna se dio con fuerza desde el 40 hasta el 80, ¿por qué? ¿Por qué se dio y de dónde se dio, ¿no? Según los registros que tiene el INEI, se ha dado principalmente de la zona rural. La zona rural, la zona del campo, donde la gente dedicaba a la agricultura, a la ganadería, ellos son los que han migrado, ¿no? Ser agricultor, ser ganadero es un mal negocio, por lo general, ¿no? Si eres un pequeño agricultor, un agricultor extensivo, un ganadero extensivo, o sea, no vas a tener mucho ingreso económico, ¿no? Tu situación económica va a ser baja.
las heladas, las sequías van a dañar tu actividad económica. Por lo tanto, eso hizo que muchos jóvenes, y hasta el día de hoy, ¿no? Muchos jóvenes de la agricultura y la ganadería migren, ¿ya? Por eso que, si bien ha migrado gente de la selva, también ha migrado gente de la selva, la que más ha migrado ha sido gente de la sierra, desde el campo hacia las ciudades, ciudades generalmente costeras. Por eso que la costa se ha ido llenando de gente, se ha ido urbanizando, ¿no? Y ha generado lo que hoy día conocemos como la litoralización. La litoralización es la concentración de la gente en el litoral, ¿no? O sea, en la costa. Si hoy día decimos que de Tumbes a Tacna, los departamentos costeros son los más poblados, es producto de la migración. Eso es producto de la migración interna, ¿ya? Ahora, ¿y quiénes se desplazan? ¿Quiénes migran? Generalmente son población en edad de trabajar, entre los 15 hasta los 40 años, por lo general, ¿no? Si tú eres un joven, estás en plena capacidad física, mental, es muy fácil que te contraten, ¿no? En cambio, si migra un señor de 45 años, 50 años, 55 años, ya lo ven débil, lo ven viejito, y dicen, no, ¿para qué? No me rindes en el trabajo, ¿no? Por eso generalmente los que emigran siempre son gente entre los 15 a los 40, 42 años, en ese rango de edad. Puede haber excepciones, ¿no? Puede haber algunos que miren más jovencitos, puede ser, pero la mayoría son población que joven en edad de trabajar, ¿ya? Bueno, las causas pueden ser muchas. Por ejemplo, en 1940, la principal causa por la que emigraron fue la crisis que se dio en el campo, ¿no? En el campo. Para esta época, no, los campesinos, generalmente la mayoría de ellos trabajaban en tierras ajenas, entonces gran parte de la riqueza que producían se lo agarraba el terrateniente, el dueño de las tierras, entonces ellos veían que trabajaban y no progresaban, ¿no? A eso hay que sumar lo que aquí en la costa se da un cierto desarrollo industrial relacionado con la Segunda Guerra Mundial, relacionado con la industria pesquera, ¿no? Entonces necesitaban más trabajadores para hacer conserva de pescado. Entonces eso hizo que ante el desarrollo industrial en la costa y ante la falta de mano de obra en la costa, porque la mayoría de la gente vivía en la sierra, mucha de la gente de la sierra migraba. Migra porque la sierra está en crisis, la agricultura está en crisis y la costa hay necesidad de empleados, de obreros para fábricas. Por eso que como que calza, ¿no? Las circunstancias calzan y eso favorece la migración de la sierra hacia la costa. Y es ahí cuando la costa empieza a poblarse. Ahí arranca el crecimiento de la costa con fuerza, ¿ya? Luego tenemos que en la década del 60 se va a dar también la segunda oleada. La segunda oleada también se da por la crisis agrícola, ¿no? De ahí que se va a impulsar luego la reforma agraria y que la costa sigue desarrollándose, sigue habiendo buena inversión, se está modernizando la costa. Y al hacerse la modernización de la costa, construirse, por ejemplo, el Estadio Nacional, al construirse, por ejemplo, los grandes colegios de Lima, va a haber necesidad de mano de obra. Entonces, eso también va a hacer que migre la población nuevamente, ¿no? De la sierra, también gente de la selva del campo, hacia la costa. Pero la mayoría fue gente de la sierra, ¿no? Y la costa se sigue poblando cada vez más, ¿no? Sigue poblando. La otra causa ya va a ser con fuerza en la década del 80, cuando van a surgir grupos subversivos, ¿no? Lo que llamamos el terrorismo, el MRTA, Sendero Luminoso, que surge en la zona de la sierra, generalmente, ¿no? Entonces, ante este conflicto interno, este terrorismo, mucha gente por miedo va a migrar, ¿no? Va a migrar, va a huir de la sierra y se va a buscar refugiar en la costa. Pero ¿qué pasa en la costa? En la costa, para la década del 80, ya acabó el boom de la pesca, ya la Segunda Guerra Mundial ya acabó. O sea, ya las fábricas pesqueras ya cerraron prácticamente. El boom de la construcción en Lima ya acabó. En el 80 ya no era necesario la mano de obra en la costa.
Entonces, en la sierra, el terrorismo genera miedo, genera caos en algunos lugares y la gente, producto de salvar su vida, empieza a huir, a migrar hacia la costa. Pero cuando llegan a la costa se dan cuenta que no hay empleo. Ya no están las grandes fábricas, ya no están dando las grandes obras, entonces no encuentran trabajo. Y ellos ya empiezan a tener los mayores daños, ¿no? Por eso que al llegar a la costa, buscan empleo, no hay. Entonces, al buscar empleo y no conseguir, ¿qué hacen? Empiezan a generar su propio empleo. Por eso es que el comercio ambulatorio empieza con fuerza en la década del 80. Si bien ya antes había comercio ambulatorio, en la década del 80 se dispara porque ya no hay empleo. Han llegado familias, ¿no? Papá, mamá, hijos pequeños, han viajado huyendo de los problemas de la sierra a la costa y no hay trabajo. Entonces, si no hay trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Tienes que buscar tu propio empleo. Entonces empiezan a vender en las calles, se genera esto que para muchos es un problema del comercio ambulatorio. Y también la delincuencia aumenta, ¿no? Algunos que no tenían ni cómo generar un pequeño empleo empezaron a delinquir. Ahora, entonces ya en la década del 80 no hay buenas condiciones, ¿no? La gente migra de la sierra, pero en la costa no hay empleo para ellos y no los quieren. Hay un fuerte rechazo a los migrantes de la sierra, porque la costa tiene miedo, ¿no? Que entre esas oleadas de población que ha migrado de la sierra vengan terroristas y el terrorismo se migre de la sierra a la costa. Por eso que aquellos que emigraron en la década del 80 fueron mal vistos, ¿no? Había el temor de los limeños, de la gente que vivía en Lima, en la costa, de que entre los migrantes vinieran camuflados terroristas. Por eso que hay un rechazo y ese rechazo se muestra, ¿no? Y una manera también es que el Estado va a tratar de generar empleos para ellos, ¿no? Para que no todos se dediquen pues al comercio ambulatorio. Y también va a buscar un lugar donde vivir, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a invadir los cerros, van a empezar a invadir los desiertos, ¿no? Y ahí van a surgir los llamados conos, ¿no? Por ejemplo, Villa El Salvador es producto de la migración última, ¿no? De la que da en la década del 80, por ejemplo. Entonces, la migración es un proceso que se va a dar siempre en todos los países por diferentes causas. Pueden ser económicas, pueden ser por violencia, ¿no? Y que en algunos casos le va bien al migrante, ¿no? Aquellos que miraron en la década del 40 le fue bien, aquellos que en la década del 60 les fue bien, aquellos que miran en la década del 80 ya no les va muy bien porque ya no hay empleo, ya los marginan, los discriminan, tienen miedo de ellos, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas causas, ¿no? Que lo han resumido acá como socioeconómicos, claro, buscar mejores condiciones de vida, claro, uno migra de un lugar menos desarrollado, con menos posibilidades de empleo, con menor calidad de vida, a un lugar mucho más desarrollado, ¿no? Producto de la sequía, terremotos, bueno, puede ser por conflictos internos, terrorismo que hubo en la década del 80 y 90, por seguir cuestiones de secundaria, universidad, etcétera, ¿no? Nosotros, tal vez si uno rebusca ahí en la historia familiar, ¿no? Podemos descubrir que nuestros padres son migrantes, ¿no? Tal vez no nuestros padres, sino tal vez nuestros abuelitos, ¿no? Gran parte de lo que vivimos en la costa, de Tumbes a Tacna, tenemos familia que ha migrado, tenemos raíces andinas, ¿no? Tenemos raíces andinas, porque nuestros abuelos o nuestros padres migraron. Entonces la migración es algo muy común en el Perú, claro. Y como dice por ahí un compañerito, no hay que tener vergüenza. Algunos se avergüenzan por el apellido, algunos se avergüenzan por los rasgos faciales, pero ser migrante es un orgullo, ¿no? Porque te la juegas. O sea, tú migras porque hay una necesidad, pero no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal. Si te va mal, pues la luchas, ¿no? Para progresar, para desarrollarte, para educarte y para que cuando tengas tus hijos pues la pasen mucho mejor. Entonces, ser migrante es por así decirlo, una profesión muy arriesgada, ¿no? Porque uno la tiene que luchar hasta el final. Por ejemplo, Nicole, por ejemplo, dice que su papá, por ejemplo, es migrante, ¿no? Mi papá también es migrante, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vivimos en la costa, gran parte de nuestros padres o nuestros abuelos son migrantes, ¿no? Tenemos raíces andinas, por eso que
cuando la mamá cocina, hace el almuerzo, ¿no? Hace comidas de la sierra, de la selva, ¿no? Porque ya se ha mezclado, hay tanta migración que ya nos hemos mezclado, ¿no? Y aquí se aplica esa frase, el que no tiene de inga lo tiene de mandinga, ¿no? O sea, porque somos producto de una mezcla, producto de una migración, ya no somos puros, ¿no? Limeños puros, costeños puros, ya no hay, la mayoría somos producto de la migración. También puede haber uno que otro de ahí que es puro todavía, pero la mayoría de nosotros ya somos descendientes de migrantes, ¿no? Entonces la migración tiene diferentes causas, ¿no? Y en el Perú la migración interna se ha dado desde la década del 40 a la década del 80 con fuerza, con fuerza. Hoy día hay migración todavía, ¿no? Pero ya es por cuestiones de trabajo, de educación, ya no es tanto por la violencia interna, eso ya como prácticamente que ha sido eliminado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué consecuencias trae? Bueno, las consecuencias es que aquellos que no consiguen trabajo van a empezar a generar su propio empleo, ¿no? Comercio informal. Y el comercio informal se ve mal en algunos lugares, ¿no? Por eso aquí vemos en la imagen como el Serenazgo o la Policía Municipal, ante la gran cantidad de comerciantes informales, los trata de desalojar o los trata de reubicar. Lo ideal sería reubicarlos, generarles sus espacios para que puedan trabajar, porque eso mantienen su familia, ¿no? Otra consecuencia fue la invasión de tierras públicas y privadas, ¿no? Y al final, en las tierras públicas, ahí se asentaron, con el tiempo se formaron urbanizaciones, ¿no? Tienen su título de propiedad y empezaron a prosperar, ¿no? Ahí están el Cono Norte, donde está Independencia, San Martín de Porras, Los Olivos, Caraballo, el Cono Este, donde está San Juan Lurigancho, donde está Atevitarte, el Cono Sur, donde está Ventanilla, no, disculpa, Ventanilla es el Cono Norte, ¿no? Cono Sur está Pachacamac, Lurín, Cieneguilla, ¿no? Los famosos conos, ¿no? Producto de esta migración, la gente migró a los cerros, pero al migrar los cerros, dañaron las lomas, ¿no? Las lomas son esta vegetación que crece en los cerritos. Y también migraron y poblaron los desiertos, ¿no? Otra consecuencia es que muchos migrantes, aquellos que no les fue muy bien, no pudieron, pues, primero conseguir un terreno en buena ubicación, ¿no? Por eso que fuera un desierto, fuera un cerro, y que su vivienda es una vivienda muy simple, ¿no? Acá vemos una vivienda de material noble, ¿no? Cemento, ladrillo, pero si uno va más arribita, a los últimos lugares, ¿no? Vamos a ver que las viviendas son de prefabricada, son de madera, con techo de calamina, con techo de Sternit, con el techo está cubierto con bolsas plásticas para que cuando llueve no traspase, ¿no? Entonces, si yo vivo en ciudad, ¿no? Yo soy urbano, tú ya sabes cómo identificarte si eres urbano, y en tu ciudad, en tu distrito, en los conos, en lo que se conocía antes como las barriadas, en los alrededores, hay personas que tienen casitas así, mira, de material muy simple, que no es de cemento, ladrillo, fierro, ¿no? Estas viviendas se le llaman tugurio. Tugurio es la vivienda precaria en ciudad, en zona urbana. Si yo me voy, digamos aquí, a los últimos lugares de Ventanilla, a los últimos lugares de Huaycán, por ejemplo, ¿no? A la punta del Cerrito del Agustino, por ejemplo, y veo casitas así, que son prefabricadas, son con cartones, son con madera, con techo de esternil, de calamina. Esa vivienda en ciudad, que es muy precaria, muy simple, se va a llamar tugurio. De ahí viene la palabra tugurización. La tugurización se refiere a aquellos lugares donde las casas son tugurios, son viviendas precarias de ciudad, ¿no? ¿Y por qué la vivienda es precaria? Porque el dueño de la casita no tiene un buen ingreso económico y por eso que no ha podido generarse una mejor vivienda, ¿ya? Hacinamiento se refiere a que hay muchas personas viviendo dentro de esa casita, ¿no? Los tugurios, o sea, las casitas precarias de ciudad, generalmente están hacinadas, ¿no? Quiere decir que hay mucha gente viviendo, ¿ya? Ahora, la cantidad de gente que vive en una casa también es relativo, ¿no? Depende de los metros cuadrados que tenga, pues, el piso, ¿ya? También depende. Pero por lo general, por ejemplo, si yo voy
y le toco la puerta a un habitante de un tugurio, de una casita precaria, le digo, señor, ¿cuántas personas viven en su casa? ¿No? Me dirán, son muchos. ¿Y cuánto mide su casa? 90 metros cuadrados, ya. Eso está asignado. Para 90 metros cuadrados, lo ideal son 5 personas. Ahí hay 8, ya hay hacinamiento, hay más de lo normal, más de lo adecuado. Hacinamiento significa que hay muchas personas concentradas y por lo tanto no todos van a tener su propio cuarto, su propio dormitorio, no hay lo que se dice la privacidad, ¿no? Y en estas casitas, tugurios, precarias y hacinadas con mucha gente, es muy fácil que haya problemas de enfermedad intestinal, ¿no? Porque tal vez aquí, aparte de ser una vivienda precaria, no hay servicio de agua potable, no hay desagüe, ¿no? Entonces, va a ser más difícil lavarse las manos, entonces es muy fácil que cuando tú ingieras los alimentos, tal vez con la mano sucia, te enfermes de un cólico, etcétera, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien, otra consecuencia es que como ha llegado mucha gente buscando empleo, no todos consiguen empleo, ¿verdad? Entonces va a haber fuerte desempleo, ¿ves? Por eso que cuando uno busca trabajo, bueno, algún día cuando tú busques trabajo, vas a ver que se van a presentar muchos postulantes, ¿no? Y de ahí que es necesario que tú estés bien preparado, ¿no? Teniendo una carrera técnica, una carrera universitaria, manejando idioma, manejando pues computación, ¿no? Para que te consideren. Porque la lucha aquí en las ciudades es muy fuerte, producto de que hay una sobreoferta de trabajo. Hay mucha gente que quiere trabajar. Muchas de las viviendas en los conos, en los alrededores de las ciudades, son precarias, son tugurios y están en condiciones inadecuadas, ¿no? Como tú ves, ¿no? Desordenadas, por ejemplo. Y el acceso a los servicios de agua, luz, desagüe, como que demora. Acá vemos, ¿no? Mira, ¿ves? Parece que fuera la loma de un cerrito, ¿no? Y vemos cómo están con sus tinas, sus baldecitos, esperando que venga el aguatero, ¿no? El camión cisterna, por ejemplo. Entonces, estas son consecuencias de la migración, ¿no? Aquellos que le fue mal, por así decirlo, ¿no? No tienen buenas condiciones, no tienen trabajo, no tienen servicios de educación, salud, agua potable, desagüe, las viviendas son precarias, en malos lugares como desiertos, en cerros, etc. ¿Ya? Ahora, consecuencias de la migración en la zona del campo, ¿no? Si los jóvenes del campo se han ido a las ciudades a trabajar, ¿qué pasa? Como se han ido los jóvenes, la población adulta y anciana se va quedando, se van envejeciendo, envejecimiento poblacional. Falta mano de obra. La mano de obra se ha ido, los jóvenes se han ido a las ciudades, entonces no hay quien trabaje la chacra, no hay quien lleve al ganado, por ejemplo, ¿no? Disminuye la población en edad de trabajar, claro, por eso que están trabajando viejitos nada más, abandono de tierras porque no hay mano de obra. Y algo positivo, ¿no? De que la migración en las zonas rurales es que los ecosistemas se van a recuperar producto de la disminución de la agricultura, ¿no? Entonces, esta parece selva. Entonces, tú sabes que en las selvas se está quemando para tener tierras de cultivo, pero como ahora ya no hay mucho trabajador, entonces ya no hay tierra, ya no hay necesidad de seguir buscando tierras, ¿no? Entonces, ya no hay necesidad de seguir quemando el bosque. Entonces, de esa manera que se mantiene o se recuperan algunos ecosistemas que antes fueron dañados. Estructura de la población, ya. Ahora vamos a ver cómo se estructura la población. Cuando a mí me dicen cómo se estructura la población, me dice cómo está conformada la población, ¿no? Y yo puedo decirlo a nivel de sexo, varones, mujeres, y a nivel de edad, jóvenes, adultos y ancianos, ¿ya? A eso se refiere la estructura poblacional. La estructura de la población, aquí está, se refiere a cómo está compuesta la población por edad, por años y sexo, ¿no? ¿Ya? Esto dice es resultado de la interrelación entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Si yo quiero saber cómo está estructurada la población de Estados Unidos, de Bolivia, de Chile, de Perú, lo más fácil es ver esto, es ver la pirámide. La pirámide poblacional o la pirámide de edades es un gráfico, ¿no? Que me grafica, aunque suene redundante, que me grafica cómo está compuesta mi población, tanto en edad
como en sexo, ¿ya? Por eso que siempre te preguntan, ¿no? Te preguntan, este, para hacer una pirámide, ¿qué necesitas? Dos datos. Dos datos. El sexo de mi población, cuántos son varones, cuántos son mujeres, y la edad de mi población. Estos son los dos componentes que yo tengo que considerar si quiero hallar la pirámide de poblacional de un país, ¿no? Entonces, digamos que en tu examen de admisión te dicen, ¿no? En Bolivia hay, digamos, 20 millones de habitantes, de esos 20 millones, 9 millones son varones, 11 millones son mujeres, ¿no? 3 millones son jóvenes, 15 millones son adultos, 2 millones son ancianos, hállame la pirámide. ¿Lo puedes hacer? Sí, porque te han dado datos, sexo, cuántos son varones, cuántos son mujeres, y te han dado la edad de la población. Entonces, tú puedes hallar la pirámide. La pirámide poblacional de un lugar se obtiene ahí sabiendo el sexo y la edad, ¿ya? Eso lo metes a una computadora y la computadora te arroja este gráfico, que es la llamada pirámide, ¿no? La pirámide, en el eje vertical, acá arriba, está, ¿qué cosa? Está la edad, ¿ves? La edad está en rangos de 4 años, de 0 a 4, en el primer nivel, o el primer peldaño, de 5 a 9, segundo peldaño, 10 a 14, tercer peldaño, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver la edad se ve con estos peldaños. Si yo quiero ver el sexo, lo vemos aquí, en el eje horizontal. Varones, generalmente están generalmente, no siempre, ¿no? Pero por lo general están en el lado izquierdo, varones, y mujeres al lado derecho, ¿ya? Pirámide de edades. Muy bien, ahora, la pirámide, este gráfico, ¿no? Que me dice cómo está compuesto la población, tanto en edad como en sexo, tiene diferentes formas, Una forma es esta, ¿ya? Esta de aquí. Vamos a ver las formas. Tipo de pirámide que le dice. Ahí tenemos las 3 formas más clásicas, ¿no? ¿Ya? Tenemos esta de acá, que tiene la forma casi de un triángulo, ¿sí? Que llaman pirámide positiva. Pirámide positiva. También le llaman pirámide progresiva, porque va de más a menos, o forma de pagoda, porque se parecen a las construcciones japonesas, ¿ya? A los templos japoneses. Entonces, pirámide positiva, progresiva o de pagoda. ¿Ve? Se supone que acá está la edad y acá está el sexo, ¿no? Varones, mujeres, ¿ya? La pirámide positiva normalmente es común de los países en desarrollo, países atrasados del tercer mundo, Perú, Brasil, Chile, Bolivia. O sea, la pirámide positiva generalmente lo tienen quienes, los africanos y los latinoamericanos, de México hacia abajo. Todo lo que somos de México hacia abajo, generalmente tenemos ese tipo de pirámide. Y los africanos también, ¿ya? Pirámide positiva, progresiva o de forma de pagoda. La pirámide positiva, progresiva o de forma de pagoda se va a caracterizar porque su base, la base es aquí, al inicio de la pirámide, es bien ancha, ¿ve? La base es bien ancha. La base es bien ancha y la cúspide, que es la parte superior, es más chiquito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si la pirámide es positiva? Por la forma triangular, porque la base es más ancha y la cúspide es más chiquitita. Si la base es más ancha, ¿qué significa? Que acá hay, por ejemplo, alta natalidad. O sea, nacen muchos bebés. Y si la cúspide es estrecha, ¿qué significa? Que hay alta mortalidad. Por eso que conforme va pasando los años, ¿ve? La gente empieza a morir, empieza a disminuir, ¿ya?
y por lo general tiene baja esperanza de vida. O sea, su esperanza de vida será pues 50, 70 años, algo así. ¿Ya? Cuando un país tiene este tipo de pirámide, se dice que su población tiende a ser una población joven, ¿no? De pocos años, ¿ya? La otra es la pirámide estacionaria o de forma de campana, ¿no? Tiene una forma casi de campana. Bueno, más o menos, ¿no? La pirámide estacionaria es propia de países en desarrollo, ¿ya? En desarrollo. Se dice que hay un equilibrio entre los adultos y los ancianos, entre los que están en el medio, los adultos y los ancianos, ¿ya? Aquí la tasa de natalidad tiende a bajar, la esperanza de vida es baja, puesto que hay más ancianos, ¿no? Y la otra pirámide es la pirámide regresiva, ¿ya? También le llaman pirámide negativa, o forma de tonel. María Gracia, por favor, apaga tu cámara, hija. Te estoy mirando toda. Gracias. Pirámide negativa, regresiva o de forma de tonel, ¿no? Esta pirámide se dice es propia de países muy desarrollados, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, o sea, esos países del primer mundo, ¿ya? En la cual la base y la cúspide, la base y la cúspide, ¿ya? Son casi ya, mira, del mismo grosor, ¿no? La base se ha reducido bastante, ¿ven? La base, que era ancha, y como en la pirámide progresiva, acá ya casi no hay nada. Y los ancianos que están arriba, la gente de mayor edad, los viejitos, los ancianos, tienen a aumentar. Su esperanza de vida es muy alta, ¿ya? Acá hay población envejecida, por eso Japón, Finlandia, Noruega, Alemania son países viejos, ¿no? Porque la población adulta y anciana es mucho mayor. China, no, China, si bien China se está desarrollando, ¿no? Desde la década del 50, China todavía es un país que tiene pirámide progresiva, todavía. Pero China no. Japón, Corea del Sur, ellos sí tienen pirámide negativa, están tendiendo. Suecia también es un país de primer mundo, por lo tanto, sí tendría entre estacionaria y regresiva. Bueno, esto es para que te des cuenta a grandes rasgos cómo son las tres pirámides, ¿no? Pero la que nos interesa es esta de acá, la forma de triángulo, ¿no? ¿Por qué nos interesa esta? Porque esta es la que le aplica al Perú, ¿no? Esta es la que tiene el Perú. Esta es la tendencia del Perú, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la pirámide del Perú, ¿eh? Bueno, ahí tenemos la pirámide de Perú. Todavía tiene una forma un tanto triangular, ¿no? Tiene una forma casi triangular todavía, ¿ya? Muy bien. La pirámide, ya sabes, para hacer la pirámide necesitamos dos datos, ¿no? Necesitamos datos de sexo y edad. Si hablamos de sexo, acá están los varones, ¿ve? Los varones, ¿cuántos son? El 49,2%. Y las mujeres, que estamos al lado derecho, ¿cuántos somos? 50,8%, ¿ya? Ahora, por eso que le decía que las mujeres somos un poquito más que varones, ¿no? Un pelín más somos mujeres que varones, pero en grandes rasgos dice que estamos prácticamente en equilibrio, casi 50-50, ¿no? Por ahí estamos, ¿ya? O sea, la misma cantidad de varones con la misma cantidad de mujeres, ¿no? Entonces, si a ti de pequeño te han dicho que por cada varón hay 7 mujeres, eso es mentira. En el Perú no cumple eso, ¿no? En el Perú, por cada varón hay prácticamente una mujer nada más. O sea, estamos 50-50. Varón y mujer, ¿ya? Ya. ¿Los varones cuántos son? 14.450.757, ¿no? Y las mujeres son 14.931.127, ¿ves? Ahí tienes para los datos totales para el 2017 y ahí salen los porcentajes. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Que estamos en un equilibrio,
el Perú hay un equilibrio de sexos. La diferencia es mínima. Estamos casi 50-50, ¿ya? Ahora, obviamente que habrá más departamentos, habrá departamentos, algunos departamentos como Loreto, por ejemplo, Madre de Dios, que tienen más varones, y habrá otros departamentos como Lima, como Lambayeque, que tienen más mujeres, ¿no? Pero si hablamos a nivel de todo el Perú, hablamos de que hay un casi equilibrio, ¿ya? Eso para el sexo. Si hablamos de edad, la edad para el INEI se considera. Por ejemplo, si tú eres de una persona que está recién nacido, desde el recién nacido hasta 14 años, tú serás llamado población joven. Tú eres joven. O sea, si yo tengo un hermanito que tiene 3 meses nacido, ya, según el INEI, él es población joven. Joven. Los jóvenes, esos que están entre 0 a 14 años, ¿cuántos son? El 26% del Perú. ¿Ya? Antes, ellos eran el 30%. ¿Qué significa? Que ha disminuido. Los jóvenes, que van de 0 a 14 años, han disminuido. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad está bajando, ¿no? Hemos visto la semana pasada que las mujeres tienen a tener menos hijos, que cada vez nacen menos bebés vivos. Por lo tanto, están naciendo menos jóvenes. Y eso es porque antes eran 30 y ahora son 26. Está disminuyendo. ¿Cuál es la tendencia? El INEI nos dice que la tendencia es que los jóvenes van a tender a bajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez las parejas, como la mayoría de la gente vive en ciudad, más parejas hay en ciudad, en la zona urbana, tiene cada vez menos hijos. Entonces la tendencia es que los jóvenes van a ir bajando. Los que estamos entre 15 años hasta los 64 años somos llamados adultos. O sea, aquí del aula, casi todos, incluido el CORDE, somos adultos. Somos adultos, ¿no? Yo que tengo 40 y, bueno, ya me olvidé, tengo un poquito más de 40, yo soy adulto. Tú que tienes 16 añitos, tú estás acá, tú eres adulto, ¿no? Tu papá que tendrá pues que 40, me imagino, adulto, ¿no? Tu abuelito que tiene 60 años, adulto, ¿ya? Entonces, todos los que estamos entre los 15 a los 64 años, para el INEI, somos adultos, ¿ya? Y los adultos somos la fuerza de trabajo, somos la PEA. Estamos en la edad, por la edad, para trabajar, ¿no? Estamos ya en nuestro desarrollo físico, para trabajar. Somos la PEA, la población económicamente activa. Somos la población en edad de trabajar. Tú, por ejemplo, en vez de estar sentado escuchando la clase, deberías estar trabajando, generando riqueza para el Estado, contribuyendo al crecimiento económico del Estado. ¿Qué estás haciendo estudiando? Es que tú quieres, cuando de aquí a unos 6 años trabajar, generar riqueza, pero mayor riqueza. Quieres ser mano de obra calificada, ¿sí o no? Muy calificada. Quieres ser profesional, quieres tener tu carrera técnica, manejando tu idioma, etcétera, ¿no? Entonces, usted, si bien está en la edad de trabajar, ¿no? Está entre los 15 y 19 años, usted se está preparando para que cuando salga al mundo laboral sea pues un trabajador de primer nivel, ¿verdad? Entonces, se te perdona, pues, ¿no? Que ahorita no estés trabajando, porque te estás preparando para ser una mano de obra muy calificada en el futuro, ¿ya? Los adultos somos la población en edad de trabajar y somos en la edad de reproducirnos también, ¿no? Ya a esta edad podemos tener descendencia, podemos tener hijos, pero por el momento no, porque queremos estudiar, queremos trabajar, ¿verdad? ¿Qué pasa con los adultos? Hemos aumentado. Los adultos hemos aumentado. Antes éramos 63%, ahora somos 65%. Hemos aumentado, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que diría somos adultos, antes éramos jóvenes, ¿no? Y cuando antes éramos jóvenes, habíamos muchos niños, muchos jóvenes. Ahora que hemos pasado a adultos, somos todavía más adultos. Por eso que la tendencia es que va a aumentar. Los adultos seguiremos aumentando. Y los que están de 65 a más, ellos son los ancianos. Los ancianos, ¿no? La tercera edad, la senectud,
¿no? Los viejitos. Entonces, mi abuela que tiene 85 años, ya ella es anciana, ¿no? Los ancianos han aumentado. Antes eran 6%, ahora son 8%. La tendencia, nos dice el INEI, es que los ancianos van a aumentar. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad está bajando y la esperanza de vida está disparando, ¿no? Hay mejores medicinas, hay más puestos de salud, entonces la tendencia es que los ancianos van a seguir aumentando. Ya, entonces, estas flechitas como nos dan a entender qué ha pasado, ¿no? Los jóvenes han bajado, los adultos hemos aumentado y los ancianos han aumentado y seguirán aumentando, ¿ya? Los adultos trabajamos, generamos riqueza, ¿no? Y aquellos que ganan más de 1.800 soles pagan el impuesto a la renta de quinta categoría. Con ese impuesto a la renta, más los impuestos que tú pagas a comprarte tu gaseosa, tu hamburguesa en una tienda, tu celular, tu zapatilla Nike, etcétera. Con esos impuestos, ¿qué hacemos? Mantenemos a los de acá, mantenemos a los viejos, porque con eso podemos pagar, el Estado le puede pagar su ONP, ¿no? Puede mantener los asilos donde hay viejitos. ¿Y mantenemos a quién? A los jóvenes. ¿Mantenemos a quién? A los de menor edad. ¿Quién paga al profesor que le está enseñando a tu hermanito que es de colegio público? Nosotros, los adultos. Dicen el Estado, claro, pero el Estado ¿de dónde saca la plata? De los impuestos que pagamos los que trabajamos. Entonces, los adultos soportamos el peso tanto de los ancianos como de los jóvenes. Por eso que en un país haya una buena cantidad de adultos es bueno, ¿no? Porque sí significa que va a poder cargar el peso de los ancianos, va a poder seguir manteniendo a los ancianos pagando su pensión, por ejemplo, y va a poder mantener a los jóvenes pagando el colegio de los jóvenes, a los profesores, a los médicos, a los hospitales que atienden a los jóvenes, por ejemplo, ¿ya? Ahora, lo malo, dice el INEI, es que como la tendencia es que los jóvenes van a bajar, siguen bajando, en el futuro que habrán, cuando ellos sean adultos, habrán pocos adultos. Y nosotros que estamos acá en el futuro seremos viejos. Entonces, para el 2050, ¿qué puede pasar? Que va a haber en el Perú más viejos, más ancianos, y va a haber menos adultos. Entonces, vamos a ver más ancianos que queremos nuestra pensión y va a haber menos adultos que puedan pagar esa pensión. Por eso es que el INEI ha dicho que el gobierno tiene que tomar medidas, ¿no? Cuando considera necesario, tiene que tomar medidas para solucionar esto, ¿ya? Muy bien, ¿no? Ese es un problema, obviamente. Que en un país hayan muchos ancianos, pero pocos adultos y pocos jóvenes, es un problema. Listo. Continuamos. Es lo que le estaba explicando, ¿no? La pirámide se ha reducido, antes habían más jóvenes, hoy día hay menos jóvenes porque ha bajado la natalidad, ha bajado la fecundidad, los adultos han aumentado, la fuerza de trabajo ha aumentado, la tendencia es que siga aumentando y eso hace que se esté ensanchando, ¿ves? Si tú comparas la pirámide del año 2007, que es la de color lila, y la pirámide de 2007, que es la de color azul, vemos que los adultos, como hemos aumentado, nos estamos ensanchando. ¿Ves? Acá están aumentando más adultos. Y los ancianos han aumentado, ¿no? Se ve como el grosor de ancianos tiende a aumentar para el año 2017. ¿Ves? Proyecciones. ¿Qué nos dice el INEI? En nuestra pirámide, ¿cómo va a ir cambiando, no? Este es de 1950, cuando está dando la migración, cuando el Perú era un país rural, por lo tanto, había muchos nacimientos y había una alta tasa de mortalidad. Y cómo ha ido cambiando. ¿Y cómo será para el 70? Para el 70 ya aparecerá una pirámide negativa, ¿no? Se irá cambiando, ¿ves? La evolución de la población en las últimas décadas se refleja en la forma que ha adoptado la pirámide poblacional en la actualidad. Se observa una base más reducida, claro, hay menos jóvenes, por eso la base se reduce, ¿no? Y un ensanchamiento, se va engrosando, se va anchando, el centro, que es la población adulta, y la cúspide, donde están los ancianos, ¿no? La proyección estimada es que para el 2070 el Perú tendrá una pirámide regresiva, ¿no?
con un notable envejecimiento poblacional. Recuerda que yo te dije que las pirámides regresivas eran propios países muy desarrollados, ¿no? Ahora, para el 2070, según una proyección del INEI, es que el Perú tendrá una pirámide regresiva. O sea, ¿qué significa? ¿Que para el 2070 el Perú será un país muy desarrollado? No. ¿Por qué nuestra pirámide entonces será negativa? Porque la pobreza está haciendo que tengamos menos hijos, porque no lo podemos mantener, porque nos estamos urbanizando más, tendemos a tener menos hijos, ¿no? Y eso va a hacer que se vaya alterando la esperanza de vida, va a hacer que haya más ancianos, y eso va a hacer que nuestra pirámide tenga que cambiar, ¿ya? Ojalá, pues todos queremos que para 2070 el Perú sea un país desarrollado, ¿no? Y por lo tanto ya podríamos tener tal vez una pirámide de este tipo, pero generalmente en el Perú, pues, tendencia a tener menos hijos es porque nos hemos vuelto un país más urbano y porque nos cuesta mantener un hijo, invertir en su educación, en un hijo en ciudad, ¿ya? A ver, y con eso terminamos la parte teórica, nos vamos con la parte práctica, ¿ya? El solucionario. ¿Dónde está? Ahí está. Se conoce como migración al desplazamiento de pobladores a un lugar distinto al de su residencia habitual, el cual puede ser transitoria o definitiva. Por ello, acerca de las migraciones en el Perú, es correcto afirmar que, ¿qué es correcto afirmar sobre la migración en el Perú? Los departamentos andinos presentan un mayor porcentaje de inmigrantes. Falso, pues más bien los departamentos andinos son los que están expulsando gente, ¿no? Porque todavía están en menor desarrollo, no hay muchas condiciones de vida, difícil encontrar trabajo. La capital tiene el mayor porcentaje de población emigrante. Emigrante es el que sale, falso. La capital, que es Lima, tiene más inmigrantes. Muchos quieren venir a vivir acá porque piensan que es un lugar mucho más desarrollado, se va a cumplir su sueño de una buena vida, ¿no? Se consideran inmigrantes a los residentes de un departamento que nacieron en otro. Se considera inmigrante a los residentes de un departamento. O sea, yo vivo en el departamento de Lima, que nacieron en otro. O sea, yo nací en Arequipa, yo soy de Lima. Claro, en Lima sería inmigrante. Esta es la respuesta, ¿no? Muy bien. Muy bien, Génesis. Muy bien, Susan. Eliana, ¿no? Piero, Nicole, Allison, que decían la C. Esa es la clave. Muy bien. La 1, la C. ¿Ya? Inmigrante es aquel que vive en un lugar pero nació en otro, ¿no? La 1, la C. ¿Listo? 5 segundos. Vamos con la 2. El saldo migratorio se obtiene de la diferencia que existe entre la inmigración y la emigración en un determinado lugar. Si los saldos migratorios son positivos, entonces la población, ya esto lo vieron la semana pasada, ¿no? El saldo migratorio es lo que te queda cuando tú restas. ¿Cuántos inmigrantes tienes? Le restas cuántos emigrantes. Si el saldo migratorio es positivo, quiere decir que tiene más inmigrantes. Más inmigrantes. Ingresan, llegan más gente de las que se van, ¿no? ¿Ya? Ajá, en la A, ¿no? Al inicio nomás, muy bien. Al toque se dieron cuenta. Ajá. La 2, la A de Aduni, muy bien. Muy bien, Alexander, muy bien. Allison, Génesis. Muy bien, Alessandra. Muy bien. La 2, la A. Apúntalo, por favor. 5 segundos. Listo, vamos con la 3. En nuestro país, los procesos migratorios de las zonas rurales a las urbanas han generado en las ciudades. Ya. O sea, la pregunta es, ¿qué consecuencias ha generado la migración en la ciudad? Aquí en las ciudades. A ver, tú que eres de ciudad, ¿qué consecuencias ha generado ahí la migración? ¿Déficit de mano de obra en el sector agropecuario? No, pues, porque el sector agropecuario es la zona rural, ¿no? Y a ti te pregunta consecuencias en la ciudad. Por lo tanto, esta no puede ser. Abandono de tierras con aptitud agrícola, pero las tierras agrícolas son del campo, tú estás en ciudad, no puede ser.
El surgimiento de nuevos distritos con gran planificación urbana. Ya, nuevos distritos sí, con gran planificación urbana, esto no. Si hubiera gran planificación urbana, no tendrían la gente que vive en desiertos, en los cerros, ¿no? El incremento de hacinamientos y tugurios, claro que sí. Viviendas precarias, porque la gente no tiene ingreso económico, y mucha gente viviendo ahí. La letra D. Muy bien, la 3, la D. Ahí está, todo tuyo. Muy bien, Kenneth, muy bien, Génesis. Alice, Nicole, Eric, Frank, ¿no? La D de dadito. Muy bien. La 3, la D, apúntalo porfis. Ahí está, imagen, ¿no? Y se ve cómo están las casas todas desordenadas. Acá no hay buen ordenamiento territorial, no hay una buena planificación, ¿no? Y acá se ve, ya la vivienda es precaria, el techo, ¿no? ¿Ve? Las paredes, y parece que están hacinados, ¿ve? ¿No? Vamos con la 4. Pregunta 4. Dentro de un país existen diferencias entre las regiones que componen su territorio, debido a sus actividades económicas y las redes de transporte. Estas regiones geográficas se agrupan dentro de espacios rurales y urbanos. En este contexto, indique la afirmación que asocia una característica de los espacios rurales. ¿Cómo es el campo, no? ¿Cómo es el campo? Me dice. ¿Cómo es la población? ¿A qué se dedica? ¿Cómo son las viviendas en el campo? El 80% de sus viviendas tienen servicios de saneamiento básico, o sea, tienen luz, agua potable, desagüe, no, pues, ¿no? No, en el campo generalmente hay luz, pero a veces falta agua potable o desagüe. Las actividades primarias forman parte de su vida cotidiana. Claro, esto sí, las primarias, agricultura, ganadería. Ya ese debe ser. La población se dedica a actividades terciarias, no porque esto es de ciudad, ¿no? Zona urbana. Incremento de estos espacios en la costa. Falso. La B, ¿no? La única que queda es la B. Muy bien. La 4, la B. La B. La B. Muy bien. Muy bien, Alice. Muy bien, Kenneth, Frank, Génesis, Nicole, Cintia, ¿no? Liana también. La B de barquito, dice Alison. Muy bien, Alessandra. Muy bien, Alessandra. La 4 la B. ¿Listo? Vamos con la 5. Sobre las características de los espacios urbanos, escoja la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad. Ya. ¿Cómo son las zonas de ciudad, zona urbana, no? Tú que ves en ciudad, ¿cómo son? A ver. ¿Predomina actividades económicas primarias? No, porque esto es rural. Falso. ¿Su población es socialmente heterogénea? Claro, tienen diferentes costumbres, ¿no? Tienen diferentes gastronomías, se visten diferente, tal vez. ¿Registra una alta población? Sí, porque la gente inmigra, llega, y alta densidad, sí. ¿Presenta servicios destinados a elevar la condición de vida? Claro, agua, luz, desagüe, ¿no? Buenos servicios, eso genera que la gente migre, atrae. Su población es socialmente homogénea, o sea, todos visten igual, todos tienen las mismas costumbres, no. Ya sabemos que son heterogéneos, esto es falso. Predominio de viviendas de adobe, tapia y pisos de tierra. No, esto es más común en zona rural del campo, ¿no? Generalmente en ciudades las casas son de material noble, cemento, ladrillo. Ya. Por lo tanto, a ver, falso, verdadero, verdadero, verdadero. La B, ¿no? Falso, verdadero. La B, ¿no? La B. La B tiene que ser. La B, muy bien. Ahí está. Muy bien, Génesis. Muy bien. Kenneth, la B de burro, dice Eric. Nicole también marcó la B. Mayra también marcó la B. Muy bien, la B. Copia los 5 segundos. Listo. Vamos con la 6. Indique las características que se
corresponden con los flujos migratorios en nuestro país. Aquí me preguntan migración, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la migración? 1. ¿Ocurre visualmente desde el campo a la ciudad? Sí. Generalmente la gente del campo, los jóvenes, las chicas, migran hacia las ciudades buscando trabajo, educación, una mejor calidad de vida. ¿La costa es quien presenta un saldo migratorio positivo debido a la inmigración? Sí. ¿Tiene como causa principal la búsqueda de empleo y mejores condiciones económicas? Sí, ¿no? Obvio. Todas. La C. Con razón, por ahí alguien decía la C de carapulcra. Qué rica la carapulcra, ¿no? Muy bien, la C y la C, muy bien. Apúntelo, por favor. Muy bien, Alison, muy bien, Kenneth, Génesis, Eric, Cintia, Liliana, Fran y Denise, ¿no? Ajá, muy bien. Que ya sacó todas. Muy bien, Denise, todas están correctas. Muy bien. 6C, caramba, pasó. 6C, tómale apunte, 5 segundos. Y nos vamos con la 7. Carapulcra, qué rico, ya me antojé. Ya me antojé. Listo, vamos con la 7, ¿ya? En la actualidad, Lima Metropolitana alberga casi el 30% de la población total del país. Esta concentración se debe a las migraciones internas constantes de población, iniciadas con mayor intensidad desde la década de los 40 del siglo pasado. Este movimiento alcanza un máximo en los 70 y se mantiene hasta el momento actual, con alto flujo de población migrante cercanos al 20% de la población total. Una de las consecuencias directas que ha generado este proceso es, o sea, consecuencia de la migración, ¿no? Y esta ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ah? Ojo al piojo. A ver, ¿estamos en la capacidad? Yo creo que sí. Un caos vehicular en las principales arterias de la capital. O sea, una consecuencia de la migración es el caos vehicular en las ciudades. El caos vehicular es porque la gente tiene mucho carro. No creo que sea esa la principal causa de la migración, ¿no? La aparición de cinturones urbanos marginales en la capital. O sea que alrededor de la capital y las principales ciudades, las viviendas son viviendas muy pobres, los famosos conos, esos son los llamados cinturones urbanos marginales. Sí, esta está bien. El déficit de mano de obra calificada en la metrópoli. No, en la metrópoli hay mano de obra calificada, sí hay, no hay déficit. Grandes emporios, grandes centros comerciales, no, pues eso es por otra cuestión, ¿no? La B, el surgimiento de los cinturones de pobreza, los cinturones urbanos marginales, los asentamientos urbanos que le dicen, ¿no? La 7, la B, muy bien, Alexandra, la B de Bisté, dice. Bisté, es muy caro, eso no alcanza mi bolsillo, pero es bien rico, muy bien. Muy bien, Alexandra, muy bien, Génesis, Kenneth, Eric. No hay problema, muy bien, Denise. Listo, la 7 la B. ¿Ya? Vamos con la 8. ¿Listo? Ocho, la distribución de la población está asociada a los patrones de asentamiento y dispersión de la población dentro de un país o región. El censo permite conocer la distribución espacial de la población bajo distintos criterios de localización, como área urbana y rural, región natural, división política administrativa, entre otros. Al respecto del siguiente cuadro, ¿qué podemos afirmar? Ya. ¿Qué cosa es correcto? Me dicen, ¿no? De este cuadro. A ver, este cuadro me dice, Perú, población censada por residencia. Ya, población rural y urbana en los censos del 81, 93, 2007 y 2017. A ver, ¿qué podemos afirmar? Se evidencia un crecimiento negativo, o sea que está disminuyendo, ¿no? De la población en áreas urbanas. No, pues, el crecimiento es positivo, cada vez aumenta, ¿no? Esto no puede ser. Presenta un leve crecimiento de población urbana y
rural. Ya, la urbana se ha ido aumentando, ¿no? 65, 70, ya. Y la rural, no, ella ha ido bajando, ya no puede ser esta. La población urbana se ha mantenido en el tiempo, o sea, es la misma, no, pues los porcentajes varían. Por descarte tiene que ser la D, ¿no? Existe un crecimiento sostenido y continuo de la población urbana, es así. La 8, la D, muy bien. Esa es la clave. Muy bien, Nicole, muy bien, Génesis, Carlos, Cárdenas, Cintia, Kenneth, Nancy, Denise, Eliana, Piero, Alexander, Alexandra, muy bien. Ajá, claro, claro que sí, Denise. Muy bien, la 8, la D, apúntalo, porfis, 5 segundos. Bien, vamos con la 9. 9. Cuando se analiza el crecimiento de la población por edad o grupos de edad, se observa un comportamiento diferenciado en cada una de las edades o grupos de edad. Este comportamiento define la estructura por edad, la misma que se puede visualizar en la siguiente pirámide de población. Por ello, de los siguientes enunciados, indica las definiciones correctas. ¿Qué cosa es correcto? A ver, Cusco, pirámide de la población del 2007 al 2017, ¿ya? A ver, están comparando la pirámide, dice. En la actualidad se observa una base más reducida y un ensanchamiento progresivo en los centros, que refleja un menor número de nacimientos y mayor población en edad activa. Claro, acá están comparando dos pirámides, ¿verdad? La de 2007, que es la de color plomo, y la de 2017, que es de color rayitas negras. Y sí se ve que la base, recuerda que la base son los jóvenes, la base es los jóvenes, o sea, hasta aquí, el tercer peldaño, se ha ido reduciendo, ¿ves? El color plomo de 2007 era más amplio y ahora hay mucho menos. ¿Por qué hace reducido? Porque hay menos nacimientos. Y luego dice el centro, ya el centro serían los adultos, ¿no? Que están aquí. Se ve que a partir del segundo peldaño ya empiezan a ensancharse, ¿no? Eso es correcto. Muy bien. Hay más población activa. La primera es correcta. Se observa mayor proporción de población adulta mayor. Adulta mayor es tercera edad, ¿ya? O sea, acá, los viejitos, acá arriba, los ancianos. ¿Qué indica el inicio del proceso de envejecimiento? A ver, si yo veo las barras horizontales, sí, yo veo que hay más ancianos, lo que significa que el Perú está empezando a envejecerse, ¿no? Está empezando a tener más viejitos. 3. La diferencia relativa del grupo de edad de 0 a 4 años del censo 2007 y 2017. Ah, ya. O sea, solamente me dice, fíjate acá, ¿no? En el primer peldaño. Acá. Responde a una reducción de natalidad. Claro, pues antes se ve que los niños de 0 a 4 eran 5% y ahora ha llegado a 4%, ¿no? Sí se nota una reducción. Se nota una reducción. Ajá. Se nota la reducción. Correcta. Todas son correctas. Si todas son correctas, por lo tanto, debe ser la C, ¿no? La C, la C, la C, la C, la C, la C. Apuesto que es la C, apuesto que es la C. La C. Muy bien, ahí quedó. Muy bien, la C. Muy bien, Alessandra, Génesis, Kenneth, Denise, Cintia, la C de causa, dice. La C de carita feliz, dice Alexander. Eliana, la C de casa. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? La 9, la C. ¿Listo? 5 segundos. Ya está. Vamos con la 10. 10.
En los últimos años se manifiestan cambios en la estructura de la población peruana en relación al siguiente cuadro de los últimos censos realizados en el Perú. Indique las definiciones correctas al respecto. ¿Ya? ¿Qué cosa es correcto? A ver, tengo Perú, población por grupo de edad del 93 al 2017. Ya, acá están los jóvenes, estos son los adultos, estos son los ancianos, ¿no? Ya, este es joven, población joven, estos son población adulta, la PEA, la fuerza de trabajo, los que trabajamos, los que generamos riqueza y mantenemos. Y esta es la población anciana, la población senil, los viejitos. Anciana. Ya, muy bien. Dice, 1. Se ha incrementado la proporción, o sea, el porcentaje, ¿no? De personas de 15 a 64, o sea, la adulta, que constituye la fuerza potencial de trabajo, sí, se ha aumentado. 58, 63 y 65. Ha aumentado. La primera es correcta. 2, algo más de la cuarta parte es 25%, ¿no? Algo más del 25% de la población es menor de 15 años. Porcentajes que ha venido disminuyendo con respecto a los años anteriores. Sí, algo más del 25% es población menor a 15 años y ha venido disminuyendo. Ya, correcto. Correcto. 3. En el censo 2017, ¿se muestra mayor crecimiento de la población menor de 14 años? No, pues la de 14 años está bajando, ¿no? Esto es falso. No está creciendo, está disminuyendo. 4. La proporción de población de 15 a más, o sea, los ancianos, aumentó en los últimos 10 años. Claro, aumentó, ¿no? Antes era el 6,4 y son el 8,4. Ya. Ya, correcta. 1, 2, 4. 1, 2, 4. ¿Dónde estás? La C. Debe ser la C. La C de cacerolazo, dicen por ahí. Ya está. Listo. Apúntelo, por favor. Muy bien. La C de charrón de pescado. Qué rico. Ojalá que tu mamá esté cocinando charrón de pescado, Alessandra. Eso es bien rico. ¿Ya? Apúntalo, 5 segundos. ¿Ya? Vamos con las domiciliarias. Los que quieren las domiciliarias, ¿no? Ahí está. ¿Listo? 5 segundos. Y voy a regresar a la pregunta 8 para una compañerita que no lo puedo tomar tiempo. No puedo anotar la clave, ¿ya? Voy a retroceder. ¿Listo? Voy a retroceder a la pregunta 8. Esta. Ahí está. La 8. 5 segundos. ¿Listo? Voy a retroceder a la 3 y a la 4 también, que le faltó a una compañera. La 3. 5 segundos. ¿Listo? Y ahora la 4. Vamos con la 4. Ahora tienes la 4. Listo. Un placer, un grande, molto piacere trabajar con ustedes, chicos, chicas del aula 102. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima.